21:34, estamos en punto, estamos arrancando la caja negra, 14 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital, ha bajado considerablemente la temperatura. ¿Qué tal, Cintia Mora? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, dos temas tenemos hoy para desarrollar. El primero, está con nosotros ya el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez, varios temas que queremos tratar con él. El primero en relación a una cuestionada licitación para el diagnóstico de imágenes. Se habla de un monto, queremos corroborar también con él, alrededor de ¿cuánto? 100 millones. Sí, casi 100 millones, casi 100 millones de dólares. Y nos mostraron documentos y le vamos a preguntar al presidente IPS de lo que resolvió el comité evaluador. Hace una sugerencia directamente de descalificar a la empresa que después terminaron adjudicando. ¿Y por qué se dio esa situación? Y también un comunicado de FEPRINCO que se dio esta semana. FEPRINCO se lava las manos. Se lava las manos, exactamente. Tienen un representante dentro del Consejo de IPS y bueno, ellos Miguel aducen... Doldán es el consejero y dice en este comunicado de FEPRINCO que su consejero votó en contra. En contra supuestamente, que estaban cuestionando ciertos detalles, falta de información específicamente aducen los de FEPRINCO para justificar el voto de su representante y también hablan de indicios de direccionamiento en general, ¿verdad? Se trata de una empresa que supuestamente no tiene experiencia, eso lo vamos a consultar al presidente de IPS y vamos a ver por qué también IPS decide terciarizar tantos servicios, si esto va a convenir o no finalmente a la previsional. Antes de hablar con el presidente del IPS, tenemos preparado un informe sobre este tema para contextualizar. Ya venimos. Consejo de IPS cocina multimillonaria licitación para Hospital Ingavi. El Instituto de Previsión Social adjudicó la tercerización del servicio de imágenes para el Hospital de Ingavi por un valor cercano a los 100 millones de dólares. La empresa beneficiada es el consorcio Medicina Profesional Tecnológica MEPROTEC, vinculada a la familia Harrison. El Consejo de Administración del IPS decidió aprobar la adjudicación pese a contar con el dictamen en contra de la Comisión Evaluadora, instancia que recomendó descalificar a MEPROTEC por no reunir los requisitos de infraestructura, experiencia, solvencia, entre otros, necesarios para la prestación de los servicios a ser contratados. El Consejo del IPS está conformado por su presidente Armando Rodríguez, Julio César Velázquez en representación del Ministerio de Trabajo, Edsel Daniel González, en representación del Ministerio de Salud, Miguel Ángel Doldán, en representación de los empleadores, Juan Torales, en representación de los trabajadores aportantes, y Roberto Brites Ferreira, este último como representante de jubilados y pensionados. La votación para adjudicar el servicio de imágenes para el Hospital Ingavi fue controversial. Hubo 3 votos a favor de la concesión, 1 voto en contra y 1 abstención. Llamativamente, días después de conocerse el resultado de la votación, la FEPRINCO informó a través de un comunicado que se opone a la millonaria tercerización. FEPRINCO afirma que su representante en el Consejo de Administración del IPS, Miguel Doldán, se opuso el martes a la adjudicación. El gremio afirma que no existen documentos suficientes sobre la conveniencia o no de tercerizar los diagnósticos por imágenes, servicio que en la actualidad presta el IPS. Además, 11 categorías de prestación se unificaron en el pliego de bases y condiciones sin un estudio detallado del costo por evento y del tipo de servicio. Tampoco hay un análisis claro sobre la presente y futura demanda para diagnóstico de imágenes. El Consorcio Medicina Profesional Tecnológica está formado por Sanatorio Británico Sociedad Anónima, representado por Gerardo Brunstein y Susana Marín, y Reiva Sociedad Anónima, representada por Christian Harrison y Gerardo Brunstein. La concesión por 10 años es por un valor de 236.580.375.000 guaraníes como mínimo y un máximo de 470.160.750.000 guaraníes, unos 78.337.872 dólares. Esta última cifra es incluso superior al costo total que tuvo la construcción y equipamiento del hospital, que fue de 70 millones de dólares. Piden transmitir sesiones del Consejo del IPS. El senador liberal Blas Llano
plantea un proyecto de ley que establezca la publicidad de las reuniones del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. La ley obligará a transmitir las reuniones a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía. En dichas reuniones, los miembros del Consejo deberán fundamentar oralmente sus decisiones. El Consejo de Administración del IPS tiene amplias facultades, como la de aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto, estudiar y aprobar anualmente el balance general del instituto, acordar las inversiones de las reservas técnicas, contratar, comprar, conceder préstamos, entre otros. Dada la singular importancia de las atribuciones del Consejo de Administración del IPS, se hace necesario transparentar dicho proceso a fin de que los asegurados y la ciudadanía en general puedan conocer las importantes decisiones adoptadas en esas reuniones. La publicidad de esas reuniones dará mayor legitimidad a las decisiones que se tomen y podrá garantizar una mayor participación de los asegurados en el manejo de la previsional. Está con nosotros el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Muy Buenas bien. noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Jorge. Sentía un gusto estar con usted aquí y con la teleaudiencia también de la Caja Negra. Pues tenemos tiempo para ir desarrollando y explicar Sí. un poco esto que he leído, incluso hacíamos referencia a este comunicado de la FEPRINCO sentando una posición sobre este tema. Vamos por el inicio. ¿Qué es diagnóstico por imágenes? Bueno, el IPS tiene dentro de su cartera de prestación de servicio todo lo que se refiere a los servicios auxiliares de diagnóstico que se le hace a un asegurado, sea por una consulta ambulatoria o ante una situación que requiera estos estudios para proceder a su internación o a una cirugía o para valorar el grado de complejidad de una enfermedad. El centro de diagnóstico que tiene el IPS hoy día en el Hospital Central cuenta con aproximadamente más o menos los equipos más grandes, cerca de 5 tomógrafos, ¿verdad? Cerca de 2 o 3 mamógrafos y una buena cantidad de equipos de rayos que son móviles y equipos de arco en C, que son los que se utilizan para las cirugías traumatológicas y compañía. Entonces, plantea el IPS a partir del nuevo Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi un modelo diferente a este. El actual modelo del Hospital Central es la propiedad de los equipos del IPS, todo el servicio de mantenimiento, reparación y funcionamiento es propiedad del IPS y lo hace con su gente, así como también la gestión operativa de los médicos que hacen los estudios, las personas, diríamos, especializadas en esto y también los diagnósticos se emiten. En el Hospital Ingavi se plantea un modelo diferente donde se le ofrece al sector privado la gestión de todo el proceso, desde la instalación de los equipos dentro del hospital. Son varios equipos, son como 17, entre los más importantes hay un resonador magnético, hay 2 tomógrafos, hay ecógrafos, hay equipos de rayos, ¿verdad? Luego, la gestión operativa de ese equipamiento con los recursos humanos, que en total estamos previendo cerca de 240 personas más o menos que tiene que tener un centro de diagnóstico de ese tamaño, el informe y el procesamiento de la información que tiene que llegar al médico tratante y el mantenimiento y puesta operativa en operativo de todos los equipos durante 7, 10, 24 horas, además de un sitio de contingencia que tiene que contar con una serie o listado de equipos ante eventual, diríamos, que se sobrepase la demanda o la expectativa del Hospital de Especialidades Quirúrgicas. Entonces el centro de contingencia tiene que dar el mismo servicio, ¿verdad? A costo de la empresa, con el traslado incluido y con todos los estudios. Este es el modelo que se plantea para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas debido a varias razones y entre las más resaltantes son, primera, nosotros tenemos una lista de espera que va entre 15 y 75 días de demora para los estudios de diagnóstico. ¿Por qué? Porque los equipos en algún momento están fallados, porque no se tiene todos los insumos, porque los repuestos no llegan a tiempo. Entonces, hoy día, por ejemplo, y no hay problema en decirlo, de 5 tomógrafos que tenemos, 3 están operativos, 2 están en proceso de reparación. Y esos procesos de reparación también pasa por compras públicas. O sea, aunque el tomógrafo sea de la marca A y la empresa que puede vender ese tomógrafo es única porque tiene la representación, igual hay que hacer una compra pública vía licitación para adquirir un insumo o un componente de ese equipo. Y eso lleva tiempo y demora. Entonces, ese es uno de los principales factores que se ha evaluado hace 2 años ya de esta licitación para plantear el nuevo modelo de gestión y también los costos que tiene que incurrir el IPS a la hora de contratar recursos humanos, a tener un centro operativo de 24 horas y
la contingencia que se requiere ante eventuales problemas que pueda tener el sitio principal. Pues esta es la argumentación y era el reclamo que hacía en su comunicado el FEPRINCO, ¿verdad? O sea, si se justificaba tercerizar. Ella explicaste por qué se justifica tercerizar. Ahora el tema del proceso licitatorio en sí. Sí. Estamos viendo, y uno dice, lo que en un proceso licitatorio en sus etapas está el famoso comité evaluador. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene lo que resuelve un comité evaluador? Cuando veíamos en el documento que ese comité, donde se supone que están los técnicos que analizan toda la documentación, todos los pliegos, recomiendan descalificar a este consorcio vinculado a la familia Harrison, porque está el Hospital Británico, otro consorcio también vinculado a la familia, descalificar y argumentan porque habla de la falta de experiencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Consejo decide adjudicarle a esta empresa. ¿Cómo se explica eso, presidente? Bueno, primero que el proceso de licitación se inició, como dije antes, hace 2 años aproximadamente, y esto pasó por todas las etapas de revisión, de publicación, todas las etapas donde la Dirección de Contrataciones Públicas también valida el proceso, ¿verdad? Hasta llegar al momento de la subasta electrónica, porque fue una subasta a la baja, ¿verdad? Que primeramente es electrónica, donde se compite, ¿verdad? A través del sistema que tiene Contrataciones Públicas, y luego se presentan toda la documentación que avala la competencia, diríamos, que se hizo previamente. En esta etapa de la competencia se presentan 2 consorcios, ¿verdad? Uno de ellos es el consorcio Codas-Thomson y Rivas, y el otro es el consorcio Reiva y Británico, ¿verdad? Donde presentan sus ofertas y, en primer lugar, la comisión evaluadora tiene una decisión dentro del proceso, pero que no es vinculante para la decisión. El Consejo se puede apartar, ¿verdad?, de la recomendación de la comisión evaluadora, siempre y cuando argumente por qué se aparta o por qué vota en contra de la comisión evaluadora. En este caso, la comisión evaluadora señala 2 aspectos dentro del informe de evaluación, que es un informe público, se puede ver en Contrataciones Públicas, que señala y dice lo siguiente. En primer lugar, señala de que el equipo en el sitio de contingencia, ¿verdad?, que debería estar puesto a disposición del IPS, no estaba operativo al momento de la visita técnica. Sin embargo, el pliego de bases y condiciones señala claramente que el sitio de contingencia, y como es lógico suponer, debe estar operativo una vez que se firme el contrato y luego de 90 días de haberse iniciado la orden de trabajo. ¿Ese equipo de contingencia qué incluye, presidente? Y el sitio de contingencia es la réplica de lo que se tiene en el Hospital Ingavi. Incluido personal. Sí, incluido personal, incluido equipos, o sea, un resonador, un tomógrafo, un mamógrafo, equipos de diagnóstico, completo toda la gama de los 16 equipos que pedimos para el sitio principal, recursos humanos, tanto personal de blanco, técnicos y administrativos, y todo el soporte que tiene que representar que una persona pueda hacerse el estudio en el Hospital Ingavi o en el sitio de contingencia y tenga el mismo resultado. Entonces, una de las observaciones que hace es señalada a esa falencia que señala el comité evaluador, y nosotros nos apartamos porque el pliego dice claramente que deberá contar una vez que sea contratada la empresa. No dice que tiene que tener antes en contrato. De contingencia. Meprotec. Meprotec, la empresa que fue adjudicada, al visitar el sanatorio Británico y Reiva que ponen a disposición, no tenían todos los equipos que se señalaba en el requisito, ¿verdad? Pero reitero, el requisito es el argumento del comité evaluador. Y nosotros nos apartamos porque decimos y verificamos el pliego de base y condiciones, dice que deberá contar, ¿verdad? Uno, ¿cuándo tiene que contar? Cuando es contratado. Y el contrato tiene su efecto a partir de los 90 días, porque está claramente establecido cuándo tiene que estar el equipo o un equipo en el Hospital Ingavi y cuándo en la contingencia, luego de 90 días de haber firmado el contrato. Vamos a suponer que nosotros firmemos ahora el contrato en agosto, ¿verdad? Tiene agosto, septiembre, octubre. A fin del mes de octubre recién tiene que estar el sitio de contingencia y el sitio principal activado, con todos sus recursos humanos, con todos los equipos. ¿Y qué garantías hay de que este consorcio tenga efectivamente un equipo de contingencia? Porque otro detalle de este comité evaluador es que no tienen experiencia. Bueno, la experiencia que dice el comité evaluador se refiere al gerente o al director médico del centro de imágenes, ¿verdad? Que el centro de imágenes tiene que tener un director médico que tenga experiencia en la gestión del centro de imágenes, y también nosotros votamos en disidencia. ¿Por qué? Porque se le menciona a una persona cuyo nombre no recuerdo, porque es el director en el Hospital de Clínica del Centro de Imágenes de la Facultad de Medicina, una persona que tiene más de 4 años de experiencia y que hoy día está gestionando el Centro de Imágenes del Hospital de Clínicas, que le tiene contratado, en este caso, el consorcio, ¿verdad? ¿Y de dónde entonces el comité evaluador llega a la conclusión de que no tiene experiencia? ¿En base a qué elemento? Porque ahí cuando yo veía y leía,
hacen referencia a la falta de experiencia, por ejemplo, de este consorcio en el servicio que IPS quiere contratar. Yo digo, si no tienen experiencia, que van a practicar con los pacientes del IPS. O sea, me parece clave, porque no podemos estar experimentando con los pacientes del IPS, ¿verdad? Cuando una de las condiciones es que se tenga experiencia y nada más en una cuestión tan delicada y tan técnica como este servicio que están solicitando. La experiencia, reitero, la experiencia que se refiere el pliego de bases y condiciones es para el director médico del centro de imágenes. No se refiere al consorcio como tal que tenga experiencia, ¿verdad? Sí se refiere a ese personal que tiene que estar a la cabeza, porque claramente, si uno ve el pliego y las condiciones tanto técnicas como los requerimientos de equipamiento y volumen, es difícil que un centro solo pueda tener la experiencia por el volumen de imágenes que se maneja. Estamos hablando de cerca de entre 20 y 23 mil imágenes por año que tiene que hacer. Y probablemente ninguno de los participantes de esta licitación en forma individual tendrían esa experiencia, sino que de manera consorciada por el volumen, ¿verdad? Claro, de hecho, este otro consorcio, me dijiste que es Iribas y Iribas, sí, me o sea, este consorcio, o sea, estas dos empresas son recontra archi reconocidas. Es más, sí, los de una de las empresas que forma parte del otro consorcio que ustedes adjudicaron, que es Metrotec, o sea, recurre otra vez a los servicios de una de estas empresas que formó el consorcio. Así mismo, tiene contrato con algunas de estas empresas porque estas empresas que están participando, diríamos, como consorcio, también le brinda servicios de imagen al IPS y le brinda a muchas otras empresas a través de la medicina preparada, el seguro médico, ¿verdad? Y probablemente esta empresa adjudicada en este momento también esté recibiendo los servicios de la misma, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que la cobertura y un poco el planteamiento de tu compañera en el sentido de cuál es la garantía, todos los procesos de licitación y todas las compras públicas tienen un modelo de garantía que pasa por las pólizas de garantía de mantenimiento de oferta que se presentan, ¿verdad? Y por el contrato firmado que tiene cláusulas o tiene formas de desvincularnos del contrato ante un incumplimiento, ¿verdad? Que ojalá que no ocurra en este caso porque es un tema muy sensible, porque habrá que ir a la segunda mejor oferta en el caso de que uno deje de lado la primera oferta ganadora. ¿Y cómo se podría medir, por ejemplo, presidente, si este equipo de contingencia tiene la capacidad para absorber justamente una eventualidad, si actualmente ustedes no pueden verificar eso? Y bueno, y al cabo de 90 días, una vez que firmado el contrato y transcurridos los 90 días, no solamente la contingencia, el sitio principal tiene que estar totalmente equipado. Tiene que haber 17 equipos de gran porte en el hospital Ingavi con el personal contratado y con todo el sistema de monitoreo que nosotros tenemos a través de una herramienta que tenemos en el IPS para que podamos nosotros garantizar que el servicio se va a cumplir, no solamente en Ingavi, sino que también en el hospital o en el sitio de contingencia. Porque ahí también hay una cuestión que hay que señalar. Ninguna de las empresas que están hoy día tienen equipos que les sobren para decir, estos equipos debe llevar al hospital Ingavi. Para nosotros el sitio principal es mucho más importante que la contingencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios de imágenes, y ojalá que todos, se hagan en el mismo hospital Ingavi, porque eso va a facilitar la gestión médica y también va a crearle menos inconveniente al asegurado, ¿verdad? A pesar de que todo el traslado y todo el costo de ese movimiento corre por cuenta de la empresa, es natural que sea más beneficioso que se le haga en el mismo piso del hospital Ingavi y ahí se haga la cirugía. Pero el caso de sobrecarga, por ejemplo, también, presidente, incluye un caso de contingencia y sabemos que la sobrecarga es el día a día de IPS. Sí, eso es cierto, pero fíjense, aquí nosotros tenemos un modelo que no pasa por, diríamos, poblar el hospital, si se puede hablar de una manera, con sus 600 camas habilitadas. Nosotros tenemos previsto que entre los meses de octubre y noviembre, cuando se instalen estos equipos en el hospital de especialidades quirúrgicas, se mude uno de los servicios en primer lugar del hospital central, que es el servicio de traumatología. El servicio de traumatología hoy tiene 90 camas y tiene 2 quirófanos a disposición. ¿Cómo se iría al hospital central con todo su personal, ¿verdad? Con todos los especialistas? Iría, en vez de 90 camas, va a tener 150 camas y en vez de 2 quirófanos, va a tener 4 quirófanos de entrada. Lo que significa de que paulatinamente se va a ir poblando el hospital y va a tener, diríamos, más servicios, porque empezamos con 1 y vamos a terminar con 6 cuando el hospital Ingavi esté en su plenitud. Más capacidad de respuesta sería. Va a haber más capacidad de respuesta, por supuesto. Va a cortarse las filas de espera para los servicios de cirugía que hoy día llegan inclusive a mayo del 2020 para los servicios de cirugías traumatológicas programadas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos solucionar, queremos disminuir esa fila de espera. Que una operación de rodilla que representa la instalación o la puesta de una prótesis, un clavo, por ejemplo, no lleve 3 meses o 4 meses, que se puede hacer en
periodo que no supere 15 o 20 días. Esa es la solución que queremos darle al asegurado. Esa interpretación, digo nomás para que, por una cuestión de transparencia y para que se entienda cómo funciona esta historia, ¿verdad? Cuando usted dice, con este tema de los equipos de contingencia, usted dice que en el pliego de bases y condiciones dice deberá. Sí. Y eso es una interpretación que hacen ustedes. A mí deberá es... Tiene que. Tiene que. Bueno, Pero pero hay una interpretación a lo mejor gramatical o semántica que hace, pero supongamos que lo hagan y que es así, ¿verdad? Deberá, entonces hay un plazo de 90 días. Yo digo, ¿qué pasa si este consorcio se van y verifican ustedes, así como dicen, y el consorcio no puso ese equipo de contingencia 90 días? ¿Es causal de rescisión, por ejemplo? Claro, entonces, Claro, por supuesto. Y claro, entonces digo, retrotraer Iniciar de todo vuelta. otra vez, porque ustedes interpretaron, digo, los del Consejo, de que lo que dice el pliego es deberá, entonces a lo mejor 90 días no cumplió, cuando que tenés otras empresas reconocidas, de trayectoria indiscutible en el mercado, que ya tiene todo, ¿verdad? Entonces yo digo, o sea, ¿por qué exponerse otra vez o por qué dejarle esa vulnerabilidad al IPS? Porque no sabemos hasta ahora si en 90 días este consorcio va a cumplir con ese requisito que está en el pliego de bases y condiciones y que el comité evaluador lo interpretó de esa manera y sin embargo ustedes lo del Consejo interpretaron de otra vez. bueno, aquí hay dos cuestiones que es importante señalar. Sí. Primero que también el sitio principal, que es el Hospital Ingavi que está en Fernando de la Mora, tiene que ser equipado, ¿cierto? Se le haya dado a una u otra empresa, también existe la posibilidad de que no equipen. Porque yo pregunto, ¿acaso el que tiene en su sitio de contingencia un resonador va a sacar y va a llevar al Hospital Ingavi? Si está brindando servicio y es un modelo de negocio que le está brindando a todos, no solamente a asegurados del IPS, lo hace el asegurado privado, el asegurado público. Entonces lo más probable es que tenga que comprar un equipo para montar en el IPS, en el Hospital Ingavi. O sea, el sitio principal al que yo le doy más valor también corre con ese riesgo de que alguien no lo monte, sea la empresa A o B. Y otro elemento muy importante que nos está señalando, estamos hablando de cerca de 8 millones de dólares de diferencia en 10 años de contrato. La diferencia de precios que hizo que también el Consejo resuelva pasa por esa determinación, porque claramente el consorcio ganador tiene una diferencia de precio que solamente en un año es de cerca de, en un año es de 4.536 millones de guaraníes, o sea, 756 mil dólares, lo que lleva a un proceso de 10 años a 7.560.000 dólares de diferencia. Porque si no, la discusión hubiera sido también, Jorge, vamos a ser sinceros, ¿por qué le dieron a una empresa que les va a cobrar 7 millones de dólares más caro en 10 años, pudiendo haberla dadole a otra que cobra 7 millones de dólares menos? Porque ahí fue una explicación lógica. ¿Por qué? Y me parece que la experiencia es en este tema. Acá no estamos hablando de guardia de seguridad. No, ¿verdad? de acuerdo, Digo, sí. Guardia de seguridad puede inflar Sí. el presupuesto como quiera. Acá Sí. estamos hablando de equipos médicos que no, para mí que no se puede especular. O sea, en esto por lo menos, yo siempre digo que en medicamentos y en tema de equipos no puede especular, ¿verdad? Entonces lo otro, el tema otro servicio como guardia, limpieza, ese tipo de cosas, claro, le puede pedir a la policía mientras tanto que te haga la cobertura como ahora pidieron. Pero en este caso me parece que es fundamental la experiencia de una marca reconocida para prestar ese servicio a los asegurados. Ojo que no pongo en duda que el consorcio, el británico y compañía lo pueda hacer. No pongo en duda. Pero eso. las garantías. Claro, las garantías nomás. De que ¿verdad? eso así sea. Y porque aparte está en el pliego. O sea, entonces yo digo que, ¿para qué entonces está el comité evaluador si al final el consejo va a tomar la decisión que quiera, ¿verdad? A eso más yo me refiero, cómo qué importante es seguir esos procesos, ¿verdad? Porque si no, tenemos una figura decorativa los miembros del comité evaluador. Si ellos recomiendan algo y está firmado y dice, esto es nuestra sugerencia, donde están los especialistas, donde están los técnicos, y te dicen, no, sabes que nosotros interpretamos que deberá, es a futuro y en 90 días le damos un plazo para que pongan. Esa es la parte que a mí no me genera dudas, por lo menos en esto. Y ahora estamos escuchando, es la primera vez que por eso le convocamos y que agradecemos su gentileza de explicarnos, ¿verdad? ¿Qué criterios ustedes tuvieron en cuenta? Y ahora es cierto que hay que mirar también el tema precio, pero en una licitación tan delicada no siempre hay que mirar el precio nomás. Por eso ponía el ejemplo, que fue todo un escándalo, el tema de seguridad. Ahí sí, en todo caso, podemos regular y especular con el precio. Pero en el tema de equipos y para este tipo de diagnóstico de imágenes para los pacientes,
no sé si vamos a mirar y dejar de lado a reconocidísimas empresas y vamos a darle a un consorcio que va a experimentar a ver qué tal les va en ese servicio. Esa es la duda que genera, presidente. Yo no tengo ese concepto porque claramente hoy día en el centro de imágenes, y no puedo defender ninguna marca, ¿verdad? En este momento se está haciendo estudio diagnóstico en todos estos consorcios que se presentaron, ¿verdad? Y la marca que ofrece, tanto el consorcio 1 y el consorcio 2, por no dar nombre, son marcas reconocidas de equipos que nosotros tenemos en el Hospital Central. O sea que aquí no se está ofreciendo una marca que no sea reconocida. Ambas marcas, ambas propuestas en términos de equipamiento son los mejores del mundo. Estamos hablando, por un lado, ya señalar la marca, por un lado estamos hablando de Philips y por el otro lado estamos hablando de Siemens. O sea, marcas reconocidas. No vamos a traer una marca aquí que sea experimental para el uso de los médicos, ¿verdad? Ahora bien, el plantel médico, ¿verdad?, constituido por este señor que es el director médico, deberá también contratar y deberán contratar todos los radiólogos y especialistas y médicos que hacen este servicio en el país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a permitir que venga una persona que no tenga la experiencia adecuada. ¿Y cómo van a controlar eso, presidente? Que contraten personal capacitado para cada... Y porque todas las personas que deberán hacer este estudio deberán estar en el Hospital Central. Cerca de 200 personas tienen que constituirse en el Hospital Ingavi, en el Hospital Ingavi, y tienen que estar realizando todo el servicio dentro del hospital. Por eso que yo le doy más valor al sitio principal, porque finalmente la contingencia, como su nombre lo dice, es por una caída del equipo en el sitio principal. Pero todos los médicos, todos los especialistas, todos los administrativos y todo lo que manejen imágenes médicas deberán estar dentro del Hospital Ingavi y van a ser, por supuesto, monitoreados y cuidados por los médicos quienes dan la orden de realizar un estudio, una imagen. Porque aquí hay una cuestión clave. El médico Jorge le pide a que se le haga una resonancia a Armando, ¿sí? Y la médica, que es la compañera, es la que va a analizar y decir, Armando tiene una fisura de la rodilla, ¿sí? Si el médico Jorge no está satisfecho, va a rechazar el informe. ¿Por qué? Porque tiene que venir de acuerdo a los parámetros establecidos por la medicina, ¿verdad? Y tiene que ser claro el informe de tal forma que se pueda tomar una determinación adecuada. ¿Qué se va a hacer con el paciente Armando? ¿Se le va a operar? ¿No se le va a operar? ¿Se le va a poner un tornillo? ¿No se le va a poner, o se le va a poner una placa? ¿Verdad? Entonces, esto es un control por oposición donde los médicos claramente son los que van a estar determinando el valor y la calidad de los servicios, porque no es solamente la imagen es una parte del servicio. El informe médico es lo más importante, porque en el informe médico se detalla cuál es la patología y cuál es la recomendación que da el médico para tomar una determinación sobre el paciente. Tengo que hacer una pausa y vamos a la vuelta a seguir hablando de este tema. Por ejemplo, acá me consultan si es cierto que los servicios de tomografía, ecografía, radiografía de la empresa adjudicada son más caros que el de la competencia. Responde a la vuelta a la pausa. ¿Cómo no? Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Estamos con el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Tenemos una consulta, yo tengo acá una lista de preguntas que Ya que usted mencionó, presidente, lo del costo. Sí. El IPS cuenta con un estudio comparativo en relación a cuánto le cuesta al IPS con recursos propios por cada tipo de servicio, por cada evento, en comparación con cuánto nos cuesta terciarizar. ¿Gasta más o gasta menos el IPS? Sí. Al IPS le cuesta estos estudios en promedio, porque aquí hay que señalar un poco que es un paquete lo que nosotros compramos. Nosotros no compramos una sola tomografía o una resonancia por separado, compramos el paquete de 11 estudios, ¿verdad? En total. En estos 11 estudios, al IPS con sus recursos le cuesta en promedio cerca de 719.000 guaraníes el valor de esos 11 estudios, con nuestros equipos, con nuestro recurso humano, con nuestro insumo, con nuestro sistema de bien o mal de mantenimiento preventivo, correctivo, y el sistema PAI que administra toda la gestión diríamos, de las imágenes, ¿verdad? Y ese fue el valor que nosotros pusimos como precio de referencia. Lo que a ustedes les cuesta. Lo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Y en cuanto a la oferta presentada, hay una diferencia de 51.500 guaraníes de diferencia por
entre el paquete de oferta que hace el consorcio que nosotros le adjudicamos, que es la oferta más económica, que en promedio ofrece un precio de 541.000 guaraníes, en promedio los 11 estudios, y la segunda empresa ofrece un precio de 592.500 guaraníes el paquete de 11 estudios. Hay una diferencia de 51.500 guaraníes entre un precio y el otro en el promedio. Es cierto que hay diferencia de precios porque son, fíjense, son estudios que en algunos casos son con contraste y otros sin contraste. Por ejemplo, tomografía con contraste y sin contraste, resonancia con contraste y sin contraste, estudio de rayo, mamografía, ecografía. O sea que en el conjunto hay una diferencia de 51.000 guaraníes por cada estudio, que multiplicado por la cantidad de estudios y la cantidad proyectada de años de servicio nos lleva a esta suma que yo señalé antes de cerca de 7 millones de dólares de diferencia en el total del valor del contrato ofrecido por una empresa y la otra. Uno de los argumentos del IPS para optar por lo que usted explicó al inicio, por la figura de la tercerización, hay dos cuestiones fundamentalmente. Sí. Uno por la cantidad de pacientes que hay, otro para mejorar también, para mejorar la calidad y tener garantía en el diagnóstico por imagen. Así mismo. Sin embargo, se presentan en un consorcio las mejores empresas del mercado. Sí. Ustedes no le dan a esas mejores, porque quieren mejorar. Y le dan, se juntaron dos empresas, a un consorcio que va a empezar a debutar en este tema. Convengamos, porque no tienen experiencia. Bueno, yo no sé si está debutando, porque reitero, en este Porque momento... pero estos consorcios ni siquiera hacen, ellos mismos están haciendo, están tercerizando a esos mismos, a esas mismas empresas que hoy se consorciaron. No, para dar nombre, el Sanatorio Británico tiene su centro de diagnóstico. Tiene su centro de imágenes y hace su resonancia, hace su tomografía, hace su mamografía, ¿verdad? El volumen probablemente no le permite atender la demanda que IPS le va a plantear, porque es un sanatorio pequeño, hay que convenir, pero en este momento está haciendo ese servicio, ¿verdad? El Sanatorio Reiva también tiene sus estudios hechos y también contratan, o sea, es una combinación de ambas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, Jorge, también tuvimos muy en cuenta lo que decías antes, ¿verdad? El valor económico de la oferta, y nosotros fuimos por el valor económico más ventajoso para el IPS. Y reitero, estamos hablando de cerca de 7 millones y medio de dólares en 10 años de contrato, ¿verdad? Sin hacer un juicio de valor acerca de su capacidad. Pero en el comité evaluador se supone que están los técnicos, que Sí, están así todos mismo. los días con los pliegos, con las licitaciones, y que en teoría tienen las herramientas para hacer un testeo en el mercado y una valoración relativamente objetiva. Yo digo, los miembros del Consejo tienen esas herramientas. Con todo respeto le digo, Juan Toral, el representante supuestamente de los trabajadores, que entre paréntesis, hace tiempo que no le cambia, no sé cómo sigue allí. Tiene elementos, tiene criterios él para decir, un momentito, comité evaluador, ¿dónde están los técnicos? Yo creo que acá ustedes se están equivocando. No sé, supongo yo tienen asesores con el mismo criterio del comité evaluador, ¿verdad? Para llegar a esa conclusión, presidente. Los consejeros tienen su equipo, diríamos, de analistas, ¿verdad? Compuesto por gente que está dedicada al área de salud, o al área de jubilaciones, o al área de inversiones. Entonces tienen gente que le asesora, y la presidencia no tiene esa estructura, pero sin embargo tiene, diríamos, la estructura gerencial. Al presidente, a mí me asesoran los gerentes, el gerente de salud, el gerente de prestación económica, porque es la línea de mando, por decir, que trabaja en la operativa. Entonces los consejeros tienen también su equipo que justamente hacen ese análisis y hacen la evaluación de las situaciones señaladas. Pero aquí hay una cuestión muy clara, Jorge, que hay que reconocer. Tiene que haber elementos objetivos para que un comité, y en el Consejo también, se tome una determinación. Y el elemento objetivo que nosotros hemos analizado aquí es que el pliego no requiere que el sitio de contingencia esté activo antes de adjudicar la licitación, porque vamos en términos lógicos, y ¿por qué vamos a tener un sitio de contingencia? Ni siquiera sabemos si vamos a ser contratados. ¿Por qué? No hay razón, o sea, no es una estrategia de negocio errada, va a ser si alguien arma. ¿Para qué ponen en el pliego entonces? No, pues en el pliego no se pone que tiene que estar. Por eso yo decía, en el pliego dice deberá contar. Y el deberá contar es una vez que vos seas adjudicado y seas contratado, ¿verdad? Es lo mismo, deberá proveerle al IPS medicamento. ¿En cuánto? En 20 días, en 30 días. No tienen los medicamentos. Ninguna de las industrias farmacéuticas del país tienen el volumen de medicamentos que el IPS demanda y adjudica todo el tiempo, ¿verdad? Y se le da un tiempo para que justamente presente. ¿Cuál es la experiencia que alega este consorcio Meprotec? ¿Cómo es? Protec. Meprotec, digo bien. Medicina profesional, sí, consorcio de medicina profesional. Sí. Que cuando en el pliego se menciona experiencia, ellos ¿qué alegan? ¿Verdad? ¿Y ustedes qué revisaron
así con sus técnicos, con sus asesores para decir, no, tiene experiencia esto, miramos también el precio y tiene experiencia y por eso le damos. La experiencia, primero del gerente o líder del proyecto en este caso, que es este profesional que es director del Centro de Imágenes de la Facultad de Medicina, específicamente diríamos, el Hospital de Clínica, está trabajando el señor, ¿verdad? 4 años. 4 años de experiencia, ¿verdad? Y también los estudios hechos en el sitio que ellos señalan, que es el Hospital Británico y Reiva. Y los contratos que presentaron que tienen con otras empresas justamente que son casualmente del otro bando. Reiva es una empresa de medicina prepaga. De medicina prepaga que tiene servicio contratado también de imágenes. Así mismo. ¿Tú qué le preguntabas si es cierto que los servicios de tomografía, resonancia magnética, radiografía, ecografía del consorcio adjudicado son en realidad más caros que los de la competencia? Y eso resulta, o sea, es una información equivocada porque si no, no habría esta diferencia de precio. Claro, la diferencia de precio en promedio de los 11 estudios, reitero, es por un lado se ofrece a 592.000 guaraníes, ¿verdad? El estudio en promedio por cada estudio y el otro consorcio ofrece a 542.000 guaraníes en el promedio, ¿verdad? Porque nosotros contratamos el paquete completo de los 11 estudios. ¿Sí? Nosotros no contratamos, para darte una idea, nosotros tenemos un servicio tercerizado hoy día con el consorcio Mecompa, ¿verdad? Para resonancia magnética. Solamente resonancia magnética se hace fuera del IPS hoy día porque no tenemos la capacidad para abastecer, ¿verdad? Entonces ahí contratamos un estudio, ¿verdad? Para todos los asegurados que no podamos hacerle en el Hospital Central, vienen al consorcio, ¿verdad? En este caso no estamos contratando un estudio, estamos contratando 11 estudios de diagnóstico. Ahora, esto ya está adjudicado, ¿verdad? ¿Cómo se votó, presidente? Cierto. Bueno, nosotros pusimos el sentido de los votos. Una abstención y creo que abstención en este caso no hay, ¿verdad? El representante de la FEPRINCO manifiesta su disidencia, ¿verdad? Y ahí nosotros dejamos sentado en acta claramente de que la disidencia en esta instancia, diríamos, no se puede hacer efectiva porque es la instancia de decisión para adjudicar la licitación a una u otra oferta, ¿verdad? O declarar desierta y retrotraer todo el proceso a revisar el pliego o hacer otro modelo de contratación, ¿verdad? Entonces la disidencia no se hace efectiva realmente porque no emite su voto a favor ni de una u otra empresa. Y los demás votamos por la oferta más económica, diríamos 4 votos en este caso, ¿verdad? A través de la oferta. 4 a favor de la concesión. De la concesión, 5, porque realmente el presidente también vota, yo voto también. Sí, y los 4 consejeros más el de la FEPRINCO que no se adhirió a la votación. O sea, un solo voto en disidencia o en contra, traducción. Sí. Pero en contra debería haber sido en contra de la adjudicación al consorcio ganador y tenía que haberse ido por la oferta más, por la otra oferta, ¿verdad? Porque la disidencia más bien se plantea, y viendo el comunicado de la FEPRINCO, es más bien parecería ser que están un poco cuestionando el modelo de contratación, ¿verdad? Pero este modelo de contratación tiene 1 año y medio de vigencia y antes estuvo otro representante de la FEPRINCO, ¿verdad? Que es el economista Luis Fleita, que también aprobó el pliego, ¿verdad? Este modelo acá una consulta que dice, ¿cómo sabe que se va a ahorrar realmente ese dinero sin saber las cantidades de estudios que se van a realizar? Si eso no figura en el pliego. Supone sobre cantidades que no existen. No puede no figurar en el pliego, entonces ¿cómo se va a...? No podemos decir nosotros que el valor del contrato es tal. Nosotros tenemos un promedio de entre 23.000 y 25.000 estudios que creemos que se va a hacer y el tope máximo de estudio que se puede realizar en este contrato es de 25.000 por año. Esto creo que si se hace 25.000 por año, se acaba el contrato en 10. Esto creo que ya explicó, ¿verdad? ¿Cómo van a tercerizar con una empresa que ella misma terceriza por no tener el servicio? Eso ya dijiste. Pero no impide, ¿verdad?, que el consorcio ganador tenga otras empresas que le brinden el servicio, ¿verdad? Lo que es sí claro es que esa empresa tiene que poner los profesionales dentro del Hospital Central, del Hospital Ingavi, perdón. Dentro del Hospital Ingavi tiene que haber tomógrafos, mamógrafos, resonadores, gestionados por la empresa ganadora. O sea que la empresa que se presentó terceriza los servicios de la empresa que también se presentó porque nos le dieron la adjudicación. Puede tercerizar, puede contratar otras empresas o puede adherirse este consorcio al ganador, ¿verdad? Vamos a suponer que una de las empresas que se presentaron y no ganó la licitación, ¿verdad?, se adhiere al consorcio y brinda el servicio, ¿verdad?, sin ningún inconveniente. Y no era más, entonces se supone que va a ser más caro, entonces sí. No, pero eso corre por cuenta del consorcio ganador. El consorcio ganador no puede salirse de los precios que nosotros nos adjudicaron, nos ofrecieron y nosotros adjudicamos, ¿sí? El promedio de precio está establecido cada estudio, cuánto le va a costar al IPS. Si nosotros vamos a pagar, si se hace un estudio de
por decir, de tomografía, se va a pagar un valor que está aquí por evento de, por decir, de 364.000 guaraníes, ¿verdad? Si se hace un estudio de tomografía, ¿verdad? Y si hace un estudio de resonancia va a costar 1.200.000 guaraníes, por decir. Ese es el valor que va a costar, sea que haga en un equipo, ¿verdad?, que tiene dentro de su establecimiento o contratado, o se haga dentro del hospital Ingavi. No podemos pagar más de ese valor porque así está establecido en el contrato. Me parece raro, no sé si vale el ejemplo. Es lo mismo que acá en Paraguay esté el representante de una marca y ese representante de la marca tenga distribuidores y el representante de la marca se presenta a una licitación. Le anulan al representante de la marca porque le dan a los distribuidores por precio. Y yo decimos, ¿cómo va a haber una diferencia? No sé si se entiende la relación, ¿verdad? Lo lógico es darle al representante en Paraguay, no a los distribuidores. No está bien, pero a ver, aquí el ejemplo puede ser útil, pero aquí nosotros le damos al representante de la marca cuando se refiere al equipo. Aquí se le está dando a la empresa que se consorcia para que ofrezca un equipo de la marca Siemens o de la marca Philips, ¿verdad? Vamos a suponer que mañana se dé vuelta esto y por ejemplo, se proteste y Contratación Pública dé lugar a la protesta y se la adjudica a la otra empresa que tiene una oferta más económica más alta. Igual vamos a dar al representante de la marca, que es Philips en este caso. Es que me dice, es cierto que el consorcio MEPROTEC no cumple con los requisitos de capacidad financiera solicitados en el pliego de bases y condiciones. No es cierto, porque eso no fue ninguna observación hecha por el comité evaluador y todos esos ratios de solvencia financiera fueron observados en los balances presentados y no fue, diríamos, cuestionado por el comité. El comité cuestiona dos temas, claramente. Uno es que el equipo de contingencia no está instalado al momento de hacer la verificación, y eso hace 2 meses. ¿Y la experiencia de los médicos? Que no, dice que es la experiencia del coordinador, no del resto del plantel médico. No, del resto del plantel médico. El resto del plantel médico no importa que no tenga experiencia. Es que tiene que ser contratado. Ninguno de los dos todavía presenta su plantel médico, ¿verdad? El que presenta es el líder del proyecto o el gerente, diríamos, del centro de diagnóstico, que es una persona. En síntesis acá, lo que ustedes miraron es precio, no experiencia. Miramos precio y miramos la observación que hizo el comité a la hora de hacer la evaluación, ¿verdad? Y claramente la oferta más económica es esta, para el IPS. ¿Precio? Sí, precio. Experiencia no. Y la experiencia sí por eso, no hay que confundirle tampoco a la gente. La experiencia que se señala es del gerente o director del centro de diagnóstico. Por la experiencia de hacer esto, usted dice que sí tiene este consorcio. Tiene la empresa, claro que sí. Por más de que tercerice con los mismos competidores. Claro. Presidente, se plantea también ahora un proyecto de ley que establezca la publicidad de las reuniones del Consejo de IPS. Hasta hoy esas reuniones son prácticamente secretas en el sentido que no están disponibles al público por medios audiovisuales, por ejemplo. ¿Usted tiene algún criterio al respecto? Bueno, primero que es una información errada porque el IPS hace la publicación de su... Sí, pero no una transmisión en vivo donde yo pueda escuchar argumentos del consejero. Por un canal de YouTube de IPS, ¿verdad? ¿Posterior? No, está haciendo, desde esta semana ya lo hacemos y el consejo anterior durante 2 años lo hizo, ¿verdad? Y luego hacia fin del año pasado se suspendió porque teníamos un problema de conexión y ahora lo estamos haciendo de vuelta por el canal YouTube. Yo estoy viendo la posibilidad, mañana tengo una reunión con el director con el ministro de la MITIC, del cual depende la TV pública, a ver si lo podemos hacer también por la TV pública. Como una iniciativa de ustedes. Como una iniciativa nuestra, ¿verdad? Porque genial. De hecho que las sesiones son ya transmitidas y también las resoluciones están colgadas en la página principal de IPS, todas las que son de carácter pública y cuáles no son de carácter pública, por ejemplo, los sumarios, los procesos que hablan de las personas, de su movimiento, de su comisionamiento y compañía, no son públicas. Sin embargo, todos los procesos de licitación, la adjudicación de los recursos, las prestaciones económicas que brinda el IPS, todas son públicas y están en la página principal de IPS publicada. Bueno, yo pensé que íbamos a hablar de otros temas, pero nos tenemos que ir, son Último, 20. Ingavi, ¿para cuándo va a estar disponible para el público? Una fecha. El proceso de habilitación de Ingavi tiene sus etapas que no son de una. Primero se muda la clínica Ingavi. La clínica Ingavi es la clínica pequeñita que está ahí al lado del hospital gigantesco ¿verdad? De 55.000 metros cuadrados. Esa clínica va a mudarse dentro del hospital porque hay que reformular y refaccionar la clínica vieja y va a estar funcionando por un tiempo ahí todos los servicios que es consultorio, atención de urgencia y odontología y compañía, ¿verdad? Eso haríamos a fin de este mes. Estamos trabajando con la ESAT para conectarnos a una de las salidas de ESAT para la evacuación de los residuos líquidos, que es un tema también que se debatió mucho. Por Itaú al final. Por Itaú finalmente estamos haciendo, la ESAT nos está ayudando en hacer una planta de bombeo para levantar, por decir, cuesta arriba los desechos líquidos, va a salir por el Itaú para desembocar luego en el río Paraguay
y en el mes de octubre, entre el mes de octubre y noviembre, si esta licitación no tiene problema, esta y las demás, porque hay varias licitaciones que están ahí siendo adjudicadas y discutidas todavía, permite el equipamiento y la instalación de todo lo que requiere para el funcionamiento del Hospital Ingavi. A partir del mes de octubre y noviembre se mudaría el primer servicio, que es el de traumatología. Y son 6 los que se van a partir de los siguientes meses. ¿Qué es lo que nos dijo el arquitecto Masi el otro día que presentaron el estudio de impacto ambiental al MADES? Que iban a presentar. Al final presentaron ayer, según nos dijeron hoy desde el MADES, pero ya para el plan B, que es desembocar en el Itaú. Así mismo se presentó y ya se trabajó con la ESAT, ¿verdad? Para desembocar en el Itaú, justamente por este problema que se tiene. Pero él nos dijo que esa opción era muy complicada, presidente. Y era complicada porque hay que hacer otra obra de infraestructura. Sí. Pero gracias a Dios, va a pagar eso? y gracias a Dios la ESAT va a hacer la ESAT va a pagar eso, y tenemos un convenio con ellos porque también tenemos que nosotros darle la posibilidad de que cabe en un pozo profundo, de agua profunda para todo el barrio que va a sacar ahí, justamente se va a instalar dentro del hospital ese pozo. Entonces, en compensación vamos trabajando con Ahora la sí SAP. nos vamos. Le pregunté el otro día al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ¿por qué no le dicen al presidente IPS que mejore su licitación para el tema de seguridad y nos devuelvan los policías que están ahí en IPS, en vez de estar en la calle, están ahí en el IPS? Bueno, nosotros este programa que hicimos con el Ministerio del Interior es justamente para resolver este intervalo de tiempo en donde se protestó, o sea, más bien cancelamos la licitación, porque eso fue lo que pasó, y estamos trabajando en la nueva licitación que estamos pendientes que salga a fin de mes. Hicimos una audiencia pública con contrataciones donde se le invitó a todos los proveedores. Una nueva licitación. Una nueva licitación donde también se va a reducir el número de efectivos, pero hay un tema, Jorge, que probablemente nos va a permitir devolver todos los policías, porque Contrataciones Públicas ya prevé que el IPS y todas las instituciones públicas que tengan policía dentro de sus cuadros de seguridad llamen por el número de efectivos, diríamos que necesita en cuanto a la diferencia. Si tenemos 100 policías y necesitamos 300, vamos a tener que llamar por 200 efectivos de seguridad privada, porque los 100 ya no van a prestar servicio desde la policía de la Comandancia Nacional. Nosotros queremos policía que nos cuiden los motochorros en la calle, no que estén ahí ayudando a pacientes. Bueno, pero realmente ellos no solamente no ayudan a pacientes, están cuidando ahí todas las bocas de cobranza del IPS, los jubilados que cobran cada mes, porque nosotros tenemos todavía un 20%. ¿Verdad? Nosotros le pagamos un plus de 2 millones de guaraníes Y esto pues genera un problema interno en la policía. la Todos policía. se quieren ir al IPS, ahora pues tienen su plus de 2 millones, ¿verdad? Bueno, gracias presidente. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias Presidente. Vamos a la pausa, a la vuelta. Vamos a charlar con el profesor, el intelectual, filósofo que está ahora por Paraguay. Ayer dio una interesantísima charla. Lastimosamente yo por motivos laborales no pude estar, pues me contaron de lo que fue y vamos a hablar con el profesor Mario Ramos Reyes. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Está con nosotros Cintia, profesor Mario Ramos Reyes, intelectual, catedrático, filósofo. Si vamos a leer todo su currículum, vamos a estar hasta las 11 de la noche. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge y Cintia. Una alegría estar con ustedes esta noche. Gracias por venir, profesor. ¿Estás viviendo en Kansas? Sí, hace ya, van a ser 28 años. ¿Y estás por acá? ¿Por qué? Primeramente vine a visitar a los amigos, un poco de vacaciones y también tuve ciertas actividades con el Instituto Roque González de Santa Cruz, una charla el lunes y presenté un libro en la Universidad Católica el jueves pasado. Es una colección de ensayos de profesores de América Latina que había publicado el Centro de Estudios Paraguayos de la Universidad Católica. La amiga Nora Gauto envió el flyer, la charla que dio ayer. Lastimosamente yo estaba en el canal, ya terminé a las 9, eso creo que empezó a las 7, ya no pude participar. El título del tema de esta charla, la libertad. No hablamos de la libertad, eso como problema en sí. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, el planteamiento fue una pregunta, es decir, que el dilema del mundo contemporáneo es si podemos construir una democracia en libertad, en donde la libertad, independientemente de la definición que demos de la misma, tiene que ser central. Y eso supone contradicción, supone conflicto, supone intereses contrapuestos, que es lo que se llama fundamentalmente el pluralismo dentro de la democracia.
Y yo creo que ahí está el problema, no solamente el problema nuestro, el problema de la democracia en sí. Para nosotros es incluso más agudo porque parecería que no aprendemos de dirimir, digamos, diferencias a través de lo que caracteriza a la democracia, que es la palabra, que es la persuasión, que es el argumento. Siempre apelamos a formas realmente no muy democráticas. Y yo creo que ese fue el tema, digamos, de la charla, escuchar un poco, fue un conversatorio, escuchar un poco a los presentes, qué pensaban del tema, y por ahí encaramos el diálogo, digamos. Profesor, a su criterio, ¿por qué cree usted que tenemos esa incapacidad tremenda de debatir, así como usted dijo, confrontar ideas, en asuntos que son, o mejor dicho, una característica tan propia de la democracia, ¿verdad? Sin embargo, acá como que es complicado, incluso en el propio Congreso, hace poco veíamos cómo se sustituye el debate por el moquete, ¿verdad? A ese nivel llegamos. ¿Cuál es su postura, doctor? Y yo creo que hay muchos factores. Uno es el aprendizaje. La democracia supone un aprendizaje, un largo proceso. No es algo automático. Y llevamos 30 años ya. Pero 30 años viendo, digamos, en los procesos históricos no es un tiempo muy largo. Yo creo que supone una educación y lo que yo enfatizo mucho es la educación cívica. No solamente la educación moral, que de suyo debe tener, digamos, un cuerpo político democrático, sino sobre todo la educación cívica. De qué manera se presentan, digamos, propuestas, cuáles son las formas de argumentación, cuáles formas de presentación de ciertas propuestas. Y ahí ya vamos, digamos, a cuál ha sido nuestro proceso en estos 30 años. Y quizás, mirando, digamos, el proceso histórico desde el año 89, posiblemente los 5 primeros años de vida democrática o del proceso de democratización, el Parlamento tuvo figuras muy, digamos, relevantes en cierta manera. Después se fue perdiendo, fue declinando, hubo una erosión de las virtudes cívicas por la eclosión de intereses económicos, intereses políticos, y ahí yo creo que nos acompañó, digamos, esa calidad de la democrática que necesitamos. Por lo tanto, yo centraría mucho en una educación cívica, y eso comienza no solamente, es una cuestión pública, no es una cuestión solamente del Estado. Yo creo que es una cuestión de la familia. Exacto. Si no comienza en la familia, el Estado no puede hacer mucho. El Estado puede facilitar, el Estado es un agente, digamos, de promover todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que nuestro problema es fundamentalmente originario, es decir, hasta qué punto nosotros asumimos que la democracia es una forma de vida, no solamente un régimen de gobierno. Y yo creo que por ahí va las razones, ¿verdad? Una de las razones. El otro día le escuchábamos a un polémico senador decir, ¿ustedes creen que en Paraguay funciona, existe la democracia? Se preguntaba, y acá en Paraguay no hay democracia. Y yo quiero traer la dictadura. ¿Ah? El que hoy está sancionado. El que hoy está sancionado, ¿verdad? Sí, así en esos términos. Yo quiero ser dictador. Claro. Pero aparte de eso, y escuché otro parlamentario, el caso de Usarquis, y usa, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Ustedes califican lo que sucedió en el Parlamento la semana pasada, estos hechos de violencia, como un bochorno. Y este mismo senador Usarquis en sus redes sociales estaba leyendo y dice, automáticamente, eso me parece cierto populismo, le queremos preguntar al profesor, ¿no es bochornoso también que mueran niños por falta de terapia intensiva? ¿No es bochornoso también que en la Corte existan ministros que no movieron un dedo para mejorar el sistema judicial, la transparencia? Y entonces se lanza ese discurso y uno como que quiere terminar convenciéndose porque también es real. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Elevar la calidad de la democracia? Porque ya sabemos que lo otro, lo del autoritarismo, no. Ya hemos tenido en Paraguay 35 años de experiencia de cómo fue un gobierno autoritario. ¿Y qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de nuestra democracia, profesor? No queda otra que la educación. Yo creo que evidentemente es bochornoso que no exista una
una salud pública decente para la población. Es bochornoso que no existan, digamos, una educación humanística, yo creo que de contenido de la democracia. Todo eso yo creo que es bochornoso, pero la falta de esas, digamos, de esos recursos no se solucionan con un lenguaje violento, no se solucionan con imposiciones, no se solucionan con dictaduras o con, en cierta manera, con conductas que no tengan que ver mucho con la democracia. Es decir, todo aquello, digamos, ese bochorno de la falta de desarrollo sostenible no se va a solucionar a la fuerza. Yo creo que dos errores no hacen una verdad. Es decir, yo creo que aquí tiene un poco que ver también la paciencia en poner las bases de esa democracia. La democracia en el fondo es algo frágil. No solamente, repito, es un régimen político, no se reduce solamente a las votaciones, se reduce a todo un sistema de convivencia humana que está, digamos, garantizado por el Estado de Derecho, por la regla de la ley y sobre todo por un sentido republicano de la democracia, donde la responsabilidad viene de la persona, del individuo, donde el individuo se autogobierna, limita su conducta no solamente por lo que dice la norma jurídica o lo que dice las costumbres políticas, sino también por unas cuestiones de orden moral. Y yo creo que ahí viene un poco la visión de una democracia auténtica, una democracia que en ese sentido es popular, pero popular no en el sentido así muy demagógico o populista, sino que parte de nuestra responsabilidad. Y eso tarda, yo creo, en calar hondo en la tradición democrática, en cualquier otra tradición democrática. Profesor, ¿qué papel cree usted que juegan estas figuras que, por ejemplo, Jorge mencionó el caso de este senador y hay un montón de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué papel juegan este tipo de figuras, especialmente políticos, que recurren a veces a ese populismo medio barato, en el sentido de contribuyen a que exista más violencia en nuestra sociedad, por ejemplo? Yo creo que eso demuestra un poco la impaciencia de nuestra sociedad en solucionar rápidamente los problemas urgentes. Lo que yo cuestiono que ese no es el medio, porque eso supone que también las personas que participan, digamos, en la cosa pública, los jóvenes, los no tan jóvenes, los niños, imitan esa conducta. Es decir, no hay una cuestión meramente neutra y yo creo que eso va educando de cierta manera, no en el sentido positivo del término. O sea, dando mal ejemplo. Dando un ejemplo que no es precisamente un ejemplo de respeto, de argumentación, de formas más humanas, digamos, de dirimir las cuestiones. Que repito, no es algo muy fácil y supone que muchas veces estemos muy apurados porque los problemas son urgentes, muchos de ellos se han postergado, quizás en oportunidades no se han solucionado como debían, entonces hay una suerte de ansiedad inmediata, pero yo creo que eso agravan las cuestiones. Creo que las cuestiones aquí es abocarse a un trabajo tesonero dentro, qué sé yo, las comisiones del Senado, los estudios propios que llevan, digamos, la labor política en el caso del Parlamento, o en los otros estamentos de la labor pública, pero también de la labor privada. Si la democracia hacen también los sujetos privados, las sociedades intermedias y la sociedad civil. Es decir, el régimen democrático no es solamente un régimen estatal. Yo creo que en eso todos somos responsables y todos contribuimos de una manera o de otra a la calidad democrática, ¿verdad? En varias veces hiciste referencia al factor educación, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo mejorar, elevar la calidad de nuestra democracia. Y en el tema en materia de educación, estamos aplazados. Yo mencionaba hoy en una entrevista en la radio y le hice a la senadora Blanca Ovelar, ex ministra de Educación, exponiendo que desde el 2012 hasta el primer semestre del 2019 en FONACIDE se invirtió 2.400 millones de dólares. Y hoy el resultado en materia educativa, seguimos teniendo problemas en materia de infraestructura. No solo el Ministerio de Educación está concentrado si en marzo llega o no los kits escolares. Algunos decían, cuando en el mundo estamos en la revolución tecnológica, acá estamos definiendo la licitación de qué tipo de lápiz de papel vamos a usar. Entonces,
¿Cómo trabajamos en ese aspecto cuando usted insiste en el tema, acá pasa por la educación y cuando tenemos esta realidad? Claro, yo creo que ahí viene un problema político de cómo administrar los bienes y los recursos, ¿verdad? Y viene un problema también de corrupción. Y yo creo que ahí viene, yo creo que eso es un tema delicado, ¿verdad? Mientras eso no se solucione, no tenemos los recursos y no podemos establecer, digamos, las bases de esa educación. Pero yo insistiría, algo que dijiste, Jorge, sobre el tema digamos, de la explosión científica o tecnológica. Yo creo que la ciencia o las ciencias y la tecnología son muy importantes para el desarrollo de una república, de una nación. Pero en el caso de la democracia requiere también de una formación humanística, de una formación de la persona, del respeto. Es decir, hay una cuestión previa a la cuestión científica, previa a la cuestión política. Y ahí yo veo que hay un déficit, hay una falta, digamos, yo diría, de darnos cuenta que en el fondo, si existe una violencia en la sociedad es porque nosotros somos violentos. A lo mejor no violentos de manera física, pero sí violentos en nuestro lenguaje, en las formas de tratarnos, etc. Y eso repercute. Por eso yo a veces insisto que la calidad democrática no está dada solamente en lo tecnocrático, en lo tecnocientífico, sino es fundamentalmente lo humanístico. Es decir, hemos abandonado toda una tradición que Paraguay tenía de la historia, de la geografía, de la educación cívica, yo diría de la filosofía, etcétera, que da un cierto sentido a lo que hacemos. Y eso yo creo que es fundamental en la formación cívica de los actores políticos y de los ciudadanos. Cuando se dan estos casos de violencia, el domingo pasado estaba con nosotros el presidente de la Asociación Rural del Paraguay y el ministro del Interior y decía, ¿por qué nos pasa cuando en el Chaco un capataz con su familia decide matar a 2 abuelos y a sus nietos para robar 80 vacas? Lo que pasó hoy, los taxistas, llegar a este nivel de violencia. O sea, ¿cómo reencauzamos esto? Pero ahí otra vez me dicen, si no se hacía una movilización como la que hicieron los taxistas, los concejales municipales se iban a preocupar en tratar ya mañana una regulación para lo que ellos están reclamando, o iba a surgir, si no hacían esta movilización los taxistas, de esta manera, cierre de ruta, incluso violenta, los senadores iban a presentar un proyecto de ley para resolver el problema de fondo. El tema, la pregunta es muy... yo miraría de este aspecto. Existen en sociedades emergentes como las nuestras también expectativas que no vienen de nuestra propia sociedad, sino vienen a través de todos los medios digitales, de todas las formas, digamos, de medios modernos de comunicación, y en donde los deseos de las personas o la expectativa de las personas vienen un poco por ósmosis de otras sociedades más desarrolladas que pueden satisfacer más fácilmente esos deseos, o por lo menos los ciudadanos tienen más oportunidades para satisfacer esos deseos. En nuestra sociedad muchas veces tenemos esos deseos que vienen a través de los medios, pero no tenemos las oportunidades, y entonces queremos obtener esos bienes a través del atajo, a través de la impaciencia, a través de formas más rápidas, y entonces recurrimos a todos esos recursos. Yo creo que en ese sentido tenemos que darnos cuenta realmente cuál es nuestra realidad, qué es lo que nosotros podemos, cuáles son nuestras posibilidades reales de eso. Y yo creo que por ahí, hay que reflexionar, porque en el fondo eso muestra que hay una enorme crisis de lo que es el trato de la persona, cómo nos tratamos unos a otros. Es decir, si esta mañana todo el movimiento de los taxis no permitían que la gente
acudiera a su trabajo. Eso supone ya una intolerancia, una falta de respeto. Yo creo que eso se fue perdiendo. Y eso no se recupera, yo creo, con la ciencia, con la tecnología. Eso se recupera con otro tipo de valores. Y ahí yo creería, por un aspecto que es importante, es el sentido propio que tiene la persona de la vida. Es decir, hasta qué punto nosotros ya somos creyentes de algo más allá de la cuestión política o de la cuestión económica. Yo creo que ese es un tema que nos afecta como sociedad que quiere desarrollarse, ¿verdad? Tengo que ir a una pausa. A la vuelta me gustaría consultarle. Yo de manera categórica afirmo que prefiero, y no sé si ese es el término, esta es una frase hecha, prefiero una democracia imperfecta a un gobierno autoritario bien montado, ¿verdad? Toda la vida. Pero ¿por qué ese discurso está aprendiendo de quien está llevando adelante, de que acá nada funciona, el antisistema? ¿Por qué hoy veo cada vez más adhesión a eso y no prende en lo otro, en mejorar lo que usted dijo, la calidad de nuestra democracia? A la vuelta de la pausa seguimos hablando con el profesor Mario Ramos Reyes. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22:49, ya 14 grados la temperatura en Asunción. Esto que le preguntaba, profesor, antes de ir a la pausa, ¿por qué prende ese discurso antisistema con brote de autoritarismo? Cada vez vemos en las reacciones, en redes sociales, en contrapartida a esto que hablábamos, en trabajar en todo caso en fortalecer la calidad de nuestra democracia. Yo creo que eso prende porque somos seres humanos, que muchas veces nuestra conducta está movida por nuestros apetitos, por nuestros deseos, por nuestros intereses y queremos, como dije, acortar caminos. Si uno estudia un poco toda la tradición política de Occidente, el gran problema que siempre se ha tenido es la tiranía. No solamente la dictadura, sino la tiranía, porque los seres humanos tenemos una tendencia muy fácil a solucionar las cuestiones por la fuerza, por la imposición, por la obligación. Entonces eso es muy atrayente, es muy práctico. De nuevo, repito, la democracia es fundamentalmente respetar la libertad de elección. Y en la libertad de elección hay conflictos de libertades y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, con consenso, y eso a veces es muy lento. Entonces la tendencia a la tiranía, y eso uno puede encontrar en los clásicos, en Platón, cómo él clasifica las formas de gobierno, justas e injustas, justamente viene por ese tema. Y repito, yo no creo que exista una democracia que haya logrado tener una calidad plena. Las democracias suben y bajan conforme a sus generaciones. Es decir, cada generación tiene que ganar, digamos, el respeto a la libertad o el respeto a la ley y el Estado de Derecho. No se puede ganar de una vez para siempre. Por eso que es el compromiso que tenemos de asumir nuestra propia historia en nuestro momento histórico y recuperar eso. Es decir, podemos tener dentro de 10, 15 años una recuperación de la calidad democrática de los actores, pero eso no quiere decir que permanecerán por mucho tiempo, depende un poco del compromiso que tengamos. Yo diría por ahí en la respuesta, es decir, es un deseo de acelerar, digamos, las cosas a través de la imposición, ¿verdad? Tengo una consulta también. Se preguntarle al profesor, hoy en día las ideologías, los principios ya no se sostienen. ¿Cómo no se responde a las necesidades de la gente, retorna a otros métodos? Claro, hoy día estamos en crisis no solamente de, digamos, una crisis moral, que yo a veces digo, porque todas las democracias actuales, incluso la nuestra, no tiene una forma moral homogénea. Lo que existen es una serie de formas morales muchas veces contradictorias entre sí. O sea, hemos perdido lo que alguna vez tuvimos, digamos, una tradición de moral cristiana. Hoy día es prácticamente un mosaico y hay una serie de formas diferentes y contradictorias.
A nivel mundial ocurre lo mismo, es decir, como estamos prácticamente fragmentados y eso hace más difícil el acuerdo democrático, el acuerdo del pluralismo, de las mayorías y de las minorías, y supone mayor trabajo. En el caso nuestro, quizás es más impaciente porque no hemos logrado, digamos, las condiciones económicas, socioeconómicas básicas con el cual podemos discutir otros temas. Entonces ahí viene lo que yo digo, el chantaje. Queremos cosas que tienen sociedades más desarrolladas mientras nosotros no hemos satisfecho las básicas. Y a través de los medios de comunicación, digamos, como que queremos esas oportunidades. Y por eso yo digo, ver un poco cuáles son nuestras circunstancias. Y después yo creo que también hay que tener un poco memoria histórica de lo que le ocurrió al Paraguay. Si uno tiene la memoria histórica de la dictadura, realmente yo creo decir que hoy uno puede elegir la dictadura es completamente, yo diría, no tiene sentido. Es decir, aquel que vivió en la dictadura de Stroessner, o podemos retrotraer incluso hasta el año 36. El Paraguay no tuvo un régimen de libertades como tenemos nosotros ahora, con todas las imperfecciones que se le podrían endilgar, es decir, pero invocar formas autoritarias teniendo en cuenta todo lo que nos ha ocurrido, yo creo que no tiene, yo creo que es hasta cierto punto irracional. ¿Qué me dice por qué durante la dictadura el método de lucha estaba bien y ahora no? No sabría decir cuál es a qué se refiere el método de lucha, pero la dictadura... Las provocaciones, las manifestaciones... Claro, bueno, pero la dictadura se manejó... un enemigo, ¿verdad? Había un solo enemigo, el estado de sitio era permanente, los edictos eran permanentes, la ley 209, las personas desaparecían, los ciudadanos eran torturados, es decir... defender un sistema de ese tipo me parece completamente no muy razonable, ¿verdad? Yo creo que dentro de las imperfecciones de la democracia tiene valores y yo creo que hemos avanzado bastante desde el año 1989. Doctor, usted mencionó con especial énfasis a la educación y especificó muy bien esa educación que comienza en la casa, que parte de los padres y no simplemente fijarnos en la educación pública, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, que tenemos hijos pequeños y todos los días nos enfrentamos a ese desafío de cómo le estoy criando, qué puedo hacer para que sea una persona de bien. Si usted tendría que dar algún consejo para ese tipo de personas, ¿cuál sería, doctor? Lo primero, yo no daría consejos. Recomendaciones. Sí, yo lo que diría es, yo me preocuparía más en qué yo hago como padre. ¿Cuál es el sentido que yo doy a mi vida? ¿Cuál es el sentido que mi familia, mi esposa o la pareja da a los hijos? Porque uno aprende básicamente en la familia por imitación. Es decir, hay una mímesis. No por discurso. No por discurso. Es decir, es la imitación, es lo que yo hago, es lo que me hace feliz, si yo realmente ayudo al prójimo, si me preocupo por mi vecindario, etc. Entonces, los hijos imitan. ¿Imitan por qué? Porque aman a sus padres. Porque si uno comienza, digamos, a predicar, decirles cómo se debe vivir o advertirles, pero uno no tiene en sí mismo esa conducta, al contrario, eso lleva a cierta reacción. Es decir, yo creo que ahí viene un poco, uno tiene que ser un testimonio, uno tiene que mostrar con su vida realmente lo que es ser un ciudadano, o lo que es una persona decente. Y yo creo que en este momento la crisis que pueden tener o que tienen los jóvenes es que hay una desmembración, digamos, de la familia, entonces no ven ese ejemplo muchas veces por unas circunstancias de distinto tipo, ¿verdad? Yo siempre digo, cállate, ¿quién candidatar para el Senado? Me dice, ojalá que nuestro Congreso esté lleno de gente tan instruida y preparada como el profesor doctor Mario Ramos Reyes. Yo siempre digo, en esta sociedad estamos tan ávidos de personas que incluso hagan su trabajo. Caso de Soledad Núñez, estuvo en Senaditat, hizo una buena gestión, la gente ya proponía que sea candidata a la presidencia de la República. O sea, parece una persona que aporta algo distinto a lo cotidiano y lo primero que nosotros queremos ya ubicarlo en un... Sí.
cargo público. Sobre ese punto yo creo que es muy interesante la sugerencia, pero yo creo que los ciudadanos tienen que descubrir su vocación. Lo que ocurre es que si uno está llamado, digamos, a la docencia o a la investigación, y por la carencia que existe de políticos, uno sustituye a un político, yo creo que no va a ser un buen senador, un buen político. Es decir, yo creo que ese es un error. Nosotros tenemos que encontrar el lugar al cual estamos llamados. Por lo tanto, uno tiene que descubrir su vocación. Es decir, yo podría ser un buen profesor. No quiere decir por ser buen profesor yo podría ser un buen senador. Es decir, lo que hay que descubrir es también la vocación política. O buenos periodistas que se meten ahora a hacer política. Precisamente, es decir, ver un poco para qué uno está llamado. Si no se tergiversa un poco también la labor parlamentaria, la labor judicial o la labor del hombre público, ¿verdad? Nos tenemos que ir, profesor. Un gusto charlar con usted, un lujo. Un placer enorme. Gracias, profesor. ¿Cuándo Gracias, volvés a Estados Unidos? El jueves. El jueves. El jueves. Tu vocación yo creo que está acá también en Paraguay, profesor. No solo allá tan lejos. Nosotros te necesitamos acá. ¿Qué tenemos que hacer para que venga? No me respondo, no hace falta. Gracias, profesor. Gracias, muy amable. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.